Bueno, vamos a hablar del proyecto Onion, del que hemos hablado alguna vez. Todos quienes nos siguen y nos conocen y me conocen saben más o menos de lo que estamos hablando. Y básicamente se conoce el proyecto Onion como un proyecto internacional, mundial, de proyección global, pero encaminado básicamente a la energía, a la generación de energía eléctrica y suministro de energía eléctrica. Esto en parte es verdad, pero esto es una parte de Onion. Onion es un proyecto social, un proyecto empresarial, global, social. Por lo tanto, antes de pasar a explicar esto, me permitirán que haga una pequeña reflexión sobre el statu quo socioeconómico actual y la circunstancia en que nos encontramos, para que entonces podamos comprender mejor la intencionalidad y lo que puede suponer Onion. Vamos a ver, en esos momentos, desde hace cientos de años, pero sobre todo en el último siglo, es cuanto más se evidencia de que, o por lo menos cuanto más la sociedad es consciente, cada uno en función de su capacidad de percepción de la realidad, de que no existe un plan social, sino que existe un plan económico. Y lógicamente entonces se intenta articular un sistema económico-social de tal manera que satisfaga las necesidades sociales, siempre priorizando como argumento, priorizando siempre los objetivos económicos con el argumento de que si no se consiguen esos objetivos, la estructura social no se podría mantener y no podría funcionar. Y esto en parte es verdad, pero sería 100% verdad si fuera al revés, que hubiera un plan económico, un plan social, perdón. Cuando digo plan social, quiero decir que el objetivo de todas las estructuras, tanto empresariales como administrativas, gubernamentales, etcétera, estuvieran realmente encaminadas a conseguir el progreso de la humanidad, el bienestar de las personas, de las unidades sociales que integran esta sociedad, y perseguir el que el ser humano consiga estabilizarse y garantizar su permanencia. Desgraciadamente es al revés. Lo que existe es una prioridad económica de determinados grupos, y entonces el enfrentamiento entre estos grupos, que contrariamente a lo que podría parecer por parte de la gente de la calle, le podría parecer que hay un gran acuerdo entre los grandes grupos empresariales y económicos. Esto no es así, y lo tenemos en evidencia cuando hay explosiones sociales, llamémosle guerras, confrontaciones, etcétera, con todas las desgracias y el malestar que eso conlleva, porque los diferentes grupos financieros, con mejor o peor criterio, no siempre logran solucionar sus diferencias en las mesas de negociación, en los foros económicos. Y cuando estos intentos de negociación y de combinación y compensación de interés, y yo te doy esto y vosotros a cambio tal, cuando esto falla, entonces se acaba mal. El ser humano siempre acaba mal, y aquel que tiene más fuerza o cree tenerla y cree que lleva las de ganar, desgraciadamente utiliza esta premisa y no siempre acierta. A veces un enemigo teóricamente inferior puede esgrimir en determinados casos ciertas posibilidades que comportan la derrota de quien se creía vencedor, pero igualmente el que acaba sufriendo siempre es el rebaño, el colectivo. Hay una creencia por parte de ciertas personas de que todo eso está justificado porque la masa tampoco es consciente y que, bueno, que no merece mucho, y que total, pues son
unidades de consumo, o sea, la gente se la trata y se la considera más o menos descaradamente como rebaño de granja. Bueno, dejando esta crítica, que ahora no es el momento, pero lo cierto es que hay grupos que tienen intereses en alimentación, en cereales, en leche. La leche y sus derivados es un grupo importantísimo. Determinados tipos de carnes que todos conocemos, tanto de ave como de cerdo, etc. Y luego las fuentes de energía. Sin energía no hay evolución social, no hay posibilidades ni para la industria del automóvil ni para ningún tipo. O sea que tenemos la energía o las reservas petroleras, los hidrocarburos de todo tipo, pues son el gran centro de debate y lo que ha provocado en los últimos años todas las desgracias, todas las guerras que todos conocemos. ¿Y eso por qué? Porque los distintos grupos tienen intereses diferentes y entonces es muy difícil ponerse de acuerdo, y además están integrados en territorios y con culturas muy diferentes. O sea, vamos a decir, el bloque asiático, que se quiera o no, básicamente está liderado por China, al menos en parte, es una cosa. En este grupo siguen disidentes, pues grupos como Indonesia o como Japón, etc. Y el grupo judeo-masónico del que formamos parte, o sea, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Sudáfrica no tanto ahora, antes sí, Australia, Nueva Zelanda, Israel evidentemente, pues es el grupo que, digamos, que en los últimos cientos de años ha organizado y ha dirigido básicamente el mundo. Pero luego están pequeños grupos o intentos de grupos que intentan estabilizarse, como el mundo árabe. Hay una guerra en ese momento en el mundo entre el Islam y el, vamos a decir, judeo-cristianos, básicamente, etcétera, pero también afecta al bloque soviético, me he olvidado de este bloque, y al bloque chino, etcétera. O sea, y todos pugnan por monopolizar o controlar al máximo las primeras materias, que son las fuentes de energía, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de coordinar, a menos que todas estas personas tuvieran un interés común, de tal manera que si uno va bien, el otro también. O sea, lo diré de tal manera. Imagínense ustedes que para que China supiera que para que ella fuera bien, Estados Unidos tiene que ir bien, y que se perjudica a Estados Unidos, China irá mal. Y quien dice esto, el Islam, pues supiera que si perjudica a China o a Rusia o al bloque enemigo suyo por antonomasia, como dice el bloque judeo-masónico, o sea, el bloque occidental, pues si les perjudica, ellos irán peor, y que ayudando a este, ellos van mejor. Imaginaos por un momento esto. Veréis por qué digo esto, y ahora vamos a explicar un poco el proyecto Onion y veréis por dónde van los tiros. El proyecto Onion es un proyecto mundial global y pretende, o sea, lo que estamos intentando es formar un consorcio multiempresarial de ámbito mundial global. Un consorcio, o sea, un holding multiempresarial o pluriempresarial, de la siguiente manera. Vamos a ver. En primer lugar, sepan ustedes que el proyecto Onion se basa en una serie de conceptos físico-matemáticos y, o sea, no se basa en los conceptos, se basa en las tecnologías que se derivan de haber podido desarrollar, o sea, descubrir, concebir, comprender, entender perfectamente y desarrollar después lo que en física decimos el teorema del todo. Pero cuando se habla del teorema del todo en física, normalmente se circunscribe a la física, a la física teórica, y entonces se centra en lo que se entiende como la física de partículas, la física cuántica, la física de cuerdas o de supercuerdas, etcétera, etcétera. Y eso
Por lo tanto, cuando se habla del teorema de la teoría del todo, perdón, pues es que es encontrar esta explicación que unificara todas las disidencias que hay, las aparentes incoordinaciones o desconexiones entre la física cuántica, que crean números exactos, con la física de cuerdas, que explica los conceptos pero que no es capaz de dar números exactos, y la física cuántica da números exactos pero no explica la conceptuación, y la física relativista vamos a dejarla porque se equivoca, porque introduce el tiempo, etcétera, etcétera. Bien, cuando por fin un grupo, nuestro grupo, podemos decir con orgullo, por primera vez en toda la historia de la ciencia, y sin falsa modestia, yo he sido el físico que ha podido por primera vez entender las bases fundamentales, los puntos que te permitan tirar del hilo y sacar todo el ovillo del, ya podemos decir, teorema del todo. Deben entender ustedes, deben entenderse que no es que el teorema del todo quiere decir entender la génesis del universo, o sea, entender cómo se ha formado realmente, de dónde viene, cómo, por qué. Que esto que se llama universo, nosotros les podemos decir que es un circuito universal, que en dos palabras diremos que es una energía que entra en forma lineal, circular, 2πr, que forma un plano, ese plano forma un volumen, este volumen se estructura en 3 dimensiones, a la cuarta dimensión forma la materia oscura y los quarks, la quinta dimensión es la materia ordinaria, a partir de aquí sale de la superficie del fotón y es el volumen, que tiene una estructura físico-matemática, geométrica perfecta, y nosotros la sabemos grano por grano, al dedillo, cómo se ha formado eso, qué estructura tiene este volumen que nos rodea, y al final este volumen, entra en un plano, y ese plano, ese πr2, escrito por una circunferencia 2πr, vuelve a ser la circunferencia inicial, y esta energía vuelve a entrar amplificada por todo lo que ha ocurrido en su trayecto, y por eso se expande el universo se expande a la velocidad de la luz. Pero cuando se entiende esto, uno se da cuenta, cuando una persona es capaz de entender esto y entenderlo bien, entonces automáticamente, cuando sabes la causa, lo que es realmente la causa primera de todas las cosas, y el camino, que por un único camino se han hecho todas las cosas, que lo más grande es como lo más pequeño, que lo de arriba es como lo de abajo, que en el universo todo se mueve y todo vibra, y que el universo tiene 228.800 más 36.064.800 años, entendiendo por años otra cosa, son grados, no años, y que el universo se ha hecho en 6 días y al séptimo descansó porque eran 7 líneas magnéticas. Cuando al final se entiende todo esto, que ahora parecen tonterías esotéricas o religiosas de los textos antiguos, y al final numéricamente empiezas a calcular y ves que te sale la velocidad de la luz, la estructura del protón, el bosón de Higgs, y ves todo, entonces, y entiendes todo. Entiendes también la estructura genética de todos los seres y todas las posibles variantes que puede haber de estructuras genéticas, porque por un único camino se han hecho todas las cosas. La forma como se forma una semilla, de la semilla se abre, sale una planta, la planta sale la fruta, etc. Es el mismo que es el código genético, que el código genético va dando una espiral, es exactamente el mismo camino por el que se forma primero la energía oscura, que es el volumen, y la energía oscura que luego forma el plano, el volumen, todo lo que os he explicado, el protón, etc. Es exactamente el mismo camino, con pequeñas variantes, evidentemente, pero os diré una cosa muy sencilla. Por ejemplo, veis un árbol. Si tenemos un árbol, fijaros que el árbol tiene unas raíces, un tronco, y el animal, el ser, sería el conjunto de hojas que toca con la luz, y ahí viene la fruta y se reproduce, ¿no? Flores, frutas y se reproduce. Bien, la tierra, las raíces son las venas arteriales de la placenta. Imaginaos un niño que tiene una placenta, un cordón umbilical, ya un ser superior, un mamífero, un cordón umbilical, y luego el animal al final del cordón. La placenta es la tierra, el cordón es el tronco, y el animal es en el árbol las hojas. Entonces, una comparación entre una planta y un... Pero daros cuenta que este
esta estructura se repite una y otra vez. Yo a veces en broma, y tengo algún vídeo hecho, en broma digo que una manzana es un protón grande. Y realmente la manzana, si la cortáis en un eje, de arriba abajo, veréis la estructura magnética, un toroide magnético, y si la cortáis por el ecuador de la manzana, entonces veréis el pentágono, que es la estructura del protón. No es exactamente como el protón, pero el camino ha sido el mismo, ¿eh? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, en Onion, y vosotros me habéis conocido como un señor que os ha enseñado cosas que sacan chispas, electricidad. Y evidentemente, si conoces la fuente de la energía, en el conjunto del desarrollo de los estudios de más de 50 años, poco a poco te vas dando cuenta de muchas cosas, y al final logras poder hacer los CMMDC, que todos conocéis, me habéis oído hablar de ellos 50 veces, que son los grandes generadores para generar energía. Pero hay otra, o sea, igual que la energía, sabes 50.000 cosas más. Y entonces, ¿en qué áreas va a trabajar Onion? Vamos a poner dos espacios, el A, que son energía a distancia, os lo diré, y luego el B son estos 11, son 3 o 4 más, o 5 más, he puesto unos cuantos. Bueno, motores para automóvil, o sea, para el que no lo sepan, los TMMDC son grandes generadores de energía sin límite de potencia, conectan del circuito universal, no necesitan ningún combustible, se basan en unos superconductores a temperatura ambiente montados encima de un triple momento magnético, semejando mucho la forma como trabaja un centríolo celular. Los centríolos de las células son unas estructuras nuestras, de las células, sobre todo de las células eucariotas, las células de animales superiores, o por lo menos que tengan núcleo ya, y el centríolo permite, a través de unos impulsos en resonancia armónica fotofonónicos, impulsos fotónicos en secuencias fonónicas, de forma fonónica, estructurar unos impulsos en el volumen, emitir la energía del volumen o captar la energía del volumen, ¿eh? Y nosotros hemos reproducido esto en función de los trabajos de David Bohm y de Cameron, Penrose, y luego en los superconductores, pues basándonos en el efecto Casimir, pero el efecto Casimir gravitatorio inverso es el triple momento magnético. A través del sistema del centríolo hace aparecer unas diferencias de potencial sobre los superconductores. Nosotros hemos desarrollado superconductores a temperatura ambiente, como los primeros en haber conseguido esto, porque el superconductor tiene que ver con la estructura del bosón de Higgs. Nosotros sabemos exactamente qué es el bosón de Higgs, la magnitud que tiene y su estructura, los tres momentos o los tres vectores en que se define el bosón de Higgs, que es la raíz de 125 como hipotenusa y como cateto la raíz cuadrada de 27 y la raíz de 98, ¿eh? Y la raíz de 98 es 10 veces el coseno del ángulo que forma toda la estructura universal. Bueno, o sea, haber entendido todo esto entonces te permite hacer muchas otras cosas, y entre estas otras cosas están, por una parte, evidentemente los TMM son grandes generadores, ¿no? Y pues en el punto 5, es el que más conocéis, es grandes generadores para centrales eléctricas. O sea, un TMMDC puede dar miles, cientos de miles o millones de megavatios si se quisiera. Eso sería una burrada, porque no hace falta hacer una central tan grande, es preferible hacer centrales más pequeñas, pero por falta de capacidad del TMM no sería, ¿eh? TMMDC quiere decir triple momento magnético diversificador de campo, o sea, la parte esa que hemos dicho del centríolo es en un triple momento magnético, y entonces el diversificador de campo define estos tres campos magnéticos, los tres ejes euclidianos, potencia, y el TMM desarrolla, así como normalmente la electricidad normal va en un plano, por decir de alguna manera, la nuestra toma un poco de energía de la fuente que le des, entonces entra en el volumen, en lo que es la energía oscura, y de las oscilaciones de la energía oscura saca toda la energía que hace falta en dos planos más. O sea, si por ejemplo la energía que ahora yo tengo aquí, vamos a decir que está en el plano del suelo, en este eje de suelo a techo, en este biplano que expande el volumen, así, pues de nosotros sacamos en esos dos planos y en esos dos planos, ¿no? Bueno, esto es la parte de energía. Y entonces, pues, ¿qué apartados tendrá alguien? Pues para grandes centrales generadoras. Por esto ahora en estos momentos estamos en conversaciones con mejor o peor éxito, con unas mejor, otras no tanto, con grandes multinacionales, y estoy diciendo multinacionales, y no solo españolas, de no medianas ni pequeñas empresas, sino grandes multinacionales, para
hacer el consorcio que vamos a decir en generación. Pero también estamos en contacto con las empresas de, por ejemplo, aquí pongo automóviles, pues para motores eléctricos. Un coche, un automóvil con un TMM-DC, pues evidentemente no tendrá que ir a recargar jamás, no necesita baterías, no necesita nada, simplemente el TMM. Y después, pues, también pequeños TMMs para dar energía, pues, a todo lo que son ordenadores, tablets, smartphones, pequeños TMMs. Y además las fuentes de alimentación, todo lo que son fuentes de alimentación para una televisión o para cualquier instrumento, esto va a desaparecer, porque con el TMM no le falta la fuente de alimentación, aunque el TMM dará energía ondulatoria, o sea, con planos magnéticos cambiantes, se alterna, o parece alterna, y tendrá que pasarse a continua, ¿verdad? Bien. También para motores para aeronáutica, o sea, aviones, trenes, también para bases espaciales, etcétera, etcétera. Pero también, y lo pongo prioritario incluso, para biomedicina y industria farmacéutica, porque con el TMM se pueden pautar, si es necesario, haciendo de otra manera, no como el generador, las frecuencias de tal manera que se pueda incidir sobre los enlaces de cadenas tanto de minerales como de sustancias orgánicas, y entonces pues se pueden sintetizar alimentos y con la energía. Y como la energía con el TMM no costará nada, no habrá límite, pues, o desalinizar el mar, por eso no lo he puesto aquí, porque es una consecuencia evidente, que si quieres convertir el Sáhara en un lago de agua dulce o de agua potable por lo menos, pues bueno, con TMM se puede desalinizar el agua del mar, Y fuentes de alimentación, se pueden sintetizar alimentos en una solución en agua donde haya los oligoelementos necesarios para la formación, que el TMM se pueden sintetizar. Bueno, el TMM más avanzado que es el Wombat, y digo aquí biomedicina, alimentación, circuitos informáticos, se pueden diseñar con esta forma de energía, no con circuitos informáticos, o sea, sobre una base de gelatina, aparente gelatina, dentro, como un cristal de resina, pues forman un cristal microscópico, pequeñito, dentro del cual haya todo un circuito informático cientos de miles de veces más potente porque se trabajaría en nanodistancias y por lo tanto infinitamente más potente que 100.000 ordenadores de los mejores de hoy en día. Y para estaciones espaciales, para la energía de estaciones espaciales, incluso para vehículos espaciales, etcétera. Y algo maravilloso, cuando después de los TMM, habrá el Wombat. El Wombat, o el Watt, que suena Wombat más o menos, pues este instrumento es una fuente de energía ya muy superior al TMM, esto lo haremos dentro de 6-7 años, o 8, de momento con los TMM ya está más que bien. Y entonces con el Wombat se podrá incidir, se podrán sintetizar, o sea, se podrán hacer programas genéticos. Y no solamente programas genéticos, sino incluso, o sea, bueno, programa genético como última cosa, pero una persona, un animal, etcétera, pues a través de una especie como de escáner, primero se capta la dotación genética, y si tiene estructuras genéticas equívocas, por ejemplo, tiene una infección por bacterias o por virus, o tiene células cancerosas, etcétera, que tienen una estructura genética diferente de la que corresponde, entonces un instrumento que es el GECO, el corrector genético, que iría con este tipo de generador, el Wombat, pues destruye selectivamente por frecuencia hipergamma, pero de muy baja cantidad de energía que en la persona no se entera, no le perjudica para nada, destruye los enlaces de estas cadenas equívocas y aquella persona queda limpia instantáneamente, y puede también activar los alelos, y puede hacer, o sea, en fin, es el control sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo. El Wombat, con el GECO conectar al Wombat, pues puede, si tú pones un conejo y una rata, pues matar al conejo y no hacer nada a la rata, incluso aunque sean dos razas de ratas. En fin, para control de plagas, un satélite en órbita
con este escáner, pues limpia de plagas todo un bosque, lo que haga falta, y mata la hierba, etcétera, y deja solamente aquellas plantas que quieres en aquella plantación. Es el control de todo. Y 1000 cosas más, ¿no? En total, fíjate, los automóviles, biomedicina, farmacia, para alimentación, circuitos informáticos, diseñar circuitos informáticos, grandes centrales, lo que hemos dicho, energías para tablets, ordenadores, para fuentes de alimentación. Esto lo pongo junto porque energía para tablets y tal y fuentes de alimentación es la misma área de mercado, más o menos. Aeronáutica, trenes, en fin, espacio, genética y OneWatt como un nuevo general. Aquí pongo 11, realmente son unas 13 áreas, me he dejado 2 o 3, en las que el proyecto incidirá. Y entonces, esta estructura, este holding empresarial, ¿cómo se estructura? ¿Qué es lo que estamos negociando y lo que estamos haciendo? Vamos a ver, estará la empresa, o sea, nosotros, ¿no? Y Onia tendrá de esta gran consorcio, estructura, llámale como quieras, el 60, como mínimo el 60% del control. Entonces después, el 60% accionarial, que no significa el 60% de los beneficios, porque si no, todos las grandes multinacionales no entrarían en esto. Entonces, por ejemplo, en uno digo automóviles, ¿no? Energía a distancia, sí. Hay un sistema que tenemos para poder enviar energía a grandes distancias, o sea, con el tipo de energía del TMM, esto no ya, independientemente de que el TMM sea un generador, pero con este instrumento aún podemos conectarlo a una estructura que hacemos, que vamos a imaginar una gigantesca alcachofa, y esta alcachofa, que podría tener 40 o 50 metros de ancho y 60 o 70 de alto, sumergida en el mar, en el centro del Mediterráneo, o sea, un cable desde nuestro TMM a esta alcachofa. Y entonces todos los países de alrededor del Mediterráneo, tanto de la costa africana como de la costa norte, europea, pues solamente necesitarían tirar un cable al mar, aunque estuvieran a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros de esta gran alcachofa, es igual, y de aquí tomarían electricidad. Necesitarían también otro cable que viniera de esa central con otro instrumento, o sea, por tierra, vamos a decir que por el norte, por Europa se manda un cable, por África se manda otro cable, y entonces tienen que tener una conexión con un cable. La empresa, la ciudad y tal, y el otro polo al agua, y la alcachofa da a todo el Mediterráneo sin resistencia, es por magnetismo, no hay resistencia, porque es igual que el agua sea dulce, se puede hacer en un lago, no tiene nada que ver que el agua sea destilada y desionizada, imaginaros, es igual. No tienen nada que ver, no es que corre la electricidad por el agua, porque puede haber una resistencia, un gasto brutal. O sea, esta alcachofa que produce un campo magnético de tal manera que la placa con la que desde, por ejemplo, pues Francia, pondría una placa a 10 kilómetros de Marsella, dentro del agua, y de esta placa salió un cable que, pues, o sea, el magnetismo que nuestra alcachofa en TMM genera en el volumen, la alcachofa lo recoge dentro del agua a través del magnetismo del agua, y por el cable lo pasa a Marsella, y Marsella y Francia tendrían la energía que quisieran, etcétera, conectando al otro cable. O sea, un polo sería el cable de tierra y el otro polo sería el cable del mar, ¿no? Bueno, esto es lo primero que ofrecemos y que a las grandes generadoras, porque es lo más rápido, y esto solo va a solucionar los problemas de las redes. Pero esto no es la generación, o sea, esto lo pongo aquí aparte, o que comparado con demás no es nada, pero ahora mismo para empezar es mucho, es una barbaridad, porque desaparecen los problemas de las grandes redes, del efecto Ferranti, las corrientes de Foucault, en todas las corrientes parásitas, las caídas de tensión brutales que tienen las grandes redes, etcétera, etcétera. No hace falta hacer redes a cientos de miles de voltios y tal. Bueno, tenemos estos apartados, me olvidaba de esto, pero no es un apartado de estos, sino que, por ejemplo, todas las grandes centrales, las empresas generadoras por grandes centrales, todas utilizarán esto. Por ejemplo, Estados Unidos mismo, pues
Lo que estamos mirando es que desde Estados Unidos ponen una alcachofa a mitad del Pacífico y pueden dar electricidad a todo el Pacífico, tanto Sudamérica como China y tal, ¿eh? ¿Me entendéis? Bueno, pero lo disfrutarían ¿quién? Las grandes empresas que tenían grandes centrales generadoras, ¿eh? Ya sería el apartado 5 de la parte B. Bueno, pues entonces habría uno, pues sería ese 2, 3, 4, y esos son espacios accionariales muy pequeños, porque si hay 11, como mínimo 10, máximo pueden ser 15, y quedan 40%, pues solamente es un 3, más o menos. Y entonces me diréis, hombre, ¿usted se cree que las grandes empresas van a estar de acuerdo con un 3? A ver, aquí por ejemplo, en el caso de automóviles, yo pongo aquí 3 rayitas azules, quiere decir que ahí tiene que haber por lo menos 2 o 3, si puede ser una no, por lo menos 2 grandes multinacionales del automóvil. Nosotros en el momento estamos pensando en Tesla y en Volkswagen, pero pueden ser otras 2. En el punto 2, que sería biofarmacéutica, pues 2 grandes laboratorios o 3 multinacionales, ¿eh? Vamos a ver, en el 5, que es la generación, el 5, pues aquí pongo también 3 rayitas, tiene que haber 2, 3 empresas, que viene de que haya alguna española, de las varias que estamos ahora. Ayer nos enfadamos un poco con una y la desechamos, pero bueno, hay otras en España y luego en el mundo hay muchas más, y tenemos 1 o 2 internacionales y por lo menos una operadora española. Tenemos opción con 2 o 3, ya veremos. Y energías para tablets y tal, también en cada apartado de estos habrá 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y estas que estarán aquí, que tendrán que haber invertido en Onion con unas cifras relativamente esto tienen que ser miles de millones cada una, pero serán cifras infinitamente pequeñas porque el dinero ya vendrá después. Simplemente, ellas, la ventaja que tendrán es que ellas serán las que darán licencias a las demás. ¿Entendéis? O sea, si aquí, por ejemplo, están 2 grandes empresas de automóviles que han sido las primeras que han pactado con nosotros, esas son las que darán licencias a los demás. Por lo tanto, tendrán el 3% de todo lo que recaude Onion, que cobrará de todos, pero además ellos serán, en lo que las licencias que ellos den, allí será al revés. Ellos tendrán el 60 o el 70 y Onion tendrá el 30. De esto, Onion también tendrá el 30 o 40 y los que se quitan el 60 de todas las licencias, etcétera, etcétera. Y eso es apartado. Y todos estarán en un consejo, no de administración, pero en un consejo de acceso. Y ahí, y ahora, recordad lo que os había dicho antes del problema internacional que hay hoy en día, por qué hay pues, esta inestabilidad social y por qué hay esos problemas. Porque los grandes grupos están dicotomizados en su lucha y cada uno intenta desbancar al otro. Pero, ¿qué pasará con Onion? Onion irá dando silla en la gran mesa a todas las grandes operadoras. Porque si aquí hay 2 o 3, que una es de un bloque, procuremos que otras sea del otro bloque. Que es lo que estamos mirando poco a poco, ¿eh? En cada uno. Por lo tanto, lo que ahora no es, porque ni la ONU representa a nadie, ni las Naciones Unidas, ni las ONG, todo esto es fanfarria. Ya veis Europa qué actitud tiene con el problema catalán y no con el problema catalán, que a mí me afecta directamente como catalán, pero con 50.000 otras cosas. Solamente buscan la ambición, el dinero de lo que ellos creen que les conviene y no siempre aciertan. Pero aquí aparecerá por primera vez una ONU de verdad empresarial, donde todos estarán sentados a la misma mesa negociando en el mismo sentido, porque si este va mal, este irá mal, porque si cae esto, cae esto, si cae esto, cae esto, si cae esto, cae esto. Y habrá un negociador al frente, que espero que pueda durante muchos años seguir siendo yo, que quien me conoce personalmente y en la intimidad sabe que el daño que yo puedo hacer a nadie lo podéis desear todos, porque este daño os aseguro que nos va a hacer daño. Y no sé si me he sabido explicar, pero la idea es lo que de una forma natural no se consigue hacer, porque cuando hay desacuerdo acaba a bofetada limpia. Sin embargo, de esta forma, aquí
en cada sector estarán todo el sector del automóvil, de automoción. También habrá armamentístico, no lo he querido poner, pero entender que la tecnología sirve para todo y es un sector real, pues bueno, tendrán lógicamente una gran cabida porque ellos representan, nos guste o no, un porcentaje importantísimo de los activos económicos mundiales, con lo que se mueve el mundo. De esta manera estaremos todos sentados en una mesa con una cabeza muy potente, integrada por personas que quienes me rodean os puedo decir que son personas que aquellos que tengan unos buenos padres, pues el daño que os pueden hacer esas personas es el mismo que os pueden hacer vuestros padres, y de esta manera ir reconduciendo toda la política financiera internacional hacia un objetivo social común, que de momento diréis, esto es Andreu, pero esto es un chirimbo financiero, esto sí, porque para poder llegar aquí tienes que ser muy potente y respetuoso con todos los intereses. Nosotros aquí vamos a respetar los intereses de todos los grandes grupos para que de esta forma entiendan que ahí van a estar seguro mejor representados que nadie y va a ser el foro internacional. No va a haber necesidad de que unos presionen militarmente, intenten imponerse a otros, porque todo se resolverá aquí. Porque habrá quien tendrá un poder de decisión que si alguno fuera muy díscolo, pues se le puede amablemente invitar a ser más sensato y compensar económicamente de otra manera, para callarlo, etcétera, y procurar. ¿Y entonces qué pasará? Ahora os voy a decir algo más que puede sonar un poco raro, pero repito, me remito otra vez al inicio, cuando decía que al haber sido capaz de entender el teorema del todo, que quiere decir entender el inicio de la creación, entender dónde estás, entiendes qué eres, dónde estás realmente, por qué estás, qué puede alcanzar el hombre si fuera capaz de actuar solidariamente. Y no es este el tema, el momento de decir estas cosas, solamente os diré que si los grandes financieros y los grandes poderes fácticos que luchan por mantener un control y un poder, y es lógico, porque en un mundo competitivo, como ellos entienden, que ellos ven muy claro que la masa no puedes esperar nada porque la gente es pequeña y no sabe organizarse, y que si no te espabilan otros grupos te van a fastidiar, y bajo este punto de vista tienen razón, tristemente tienen razón de comportarse de esa manera, pero ellos no saben algo que se sabe a través de la física y la biología. O sea, normalmente hay la creencia de que una persona que es un gran científico y tal, pues que incluso en las películas está el estereotipo del señor delgado, feo, desgarbado, que le caen las gafas, que parece que hace cara de tonto, pero es muy listo, muy listo, muy listo. Y por supuesto que el señor puede ser muy listo en matemática y en física, pero en temas sociales y tal, es un pobre tonto, ¿no? Bueno, esto no funciona así. Cuando una persona piensa, piensa, y si no piensa, no piensa, pero si piensa, piensa en todo. Y entonces, pues, una persona o unas personas que han sido capaces de poder entender esas cosas saben perfectamente lo que conviene y lo que no conviene. Y solamente os diré de que si quienes tienen el control financiero, y hasta os diría más que financiero, de toda la sociedad, supieran ciertas cosas, entenderían que se están equivocando muy gravemente. O sea, a ver, normalmente a una persona se la juzga por aquello que le motiva y que le interesa. Y las personas tontas pues se preocupan de tonterías, del partido de fútbol, por decir algo. Y cuando hablas con una persona, si tú eres una persona inteligente, por aquello que le preocupa o no le preocupa, y por sus argumentos en aquellos temas en que incide y tal, y de lo que pasa ya automáticamente y tal, ya te das cuenta del nivel. Por lo tanto, no me juzguéis a mí como un tonto más porque yo me preocupe del bien común, porque si aquí me está escuchando en esos momentos un gran CEO de alguna de las grandes empresas,
no piense que yo también soy un CEO de otra muy, muy gran empresa y que sin embargo estoy aquí diciendo cosas que parece que solo los tontitos se preocupan del resto y que no me preocupo de mí. No, yo soy egoísta como vosotros, pero yo sé que mi futuro, de la misma forma que aquí el futuro de este depende de que el conjunto vaya bien, mi futuro, mi egoísta futuro, depende de que vosotros vayáis bien. Si ellos supieran, y esto no es una... Y cuando digo esto no es un supuesto, yo no os estoy hablando de supuestos, estoy hablando de cosas que sé. Sé seguro, de una forma objetiva, pragmática y científica. Y en la sociedad humana dependerá su futuro de su capacidad de empatía y de solidaridad. Y por lo tanto, contrariamente a lo que creen aquellos que se creen muy inteligentes, y son inteligentes, pero no han podido entender esto, porque además han estado muy ocupados haciendo grandes negocios o con una empresa de ropa, o con una, como algunos sabéis, o con una empresa de informática y con un programa como, en fin, no quiero decir nombres, distintos programas informáticos muy famosos, que son grandes multinacionales hoy en día, operadoras, etcétera. Y entonces, aquello que decimos, que en catalán decimos que el llegir fa perdre l'escriure. El llegir fa perdre l'escriure, que traducido quiere decir que a veces el leer hace perder el escribir, ¿no? Cuando aprendes a leer, olvidas el escribir. Bueno, pues al ocupar tanto tiempo en garantizarse un bienestar económico, poder disfrutar de tener la vida asegurada, poder viajar, disfrutar de cosas que otros no pueden, etc. Esto sí, esto lo tiene. Y si realmente fuera cierto que cuando se termina todo, se termina todo, cuando te mueres se termina todo, y que la vida son 4 días y vive lo mejor que puedas y déjate de tonterías, esos señores, por desgracia, tendrían toda la razón. Pero resulta que esto no es así, y no voy a entrar más. Pero entendéis la idea, ¿no? Primero os he dicho que el mundo es una olla de grillos que no están organizados y que lo que pretendemos es sentarnos a todos en una mesa, ya que podemos, y lo podemos decir con orgullo, tener el control de todas las tecnologías básicas, fundamentales, mundiales. Todas. En todas ellas, nadie podrá hacer. O sea, hay gente que hace fuentes de alimentación, claro que sí. Y hay gente que hace circuitos informáticos, claro que sí. Pero lo que hacen ellos ahora no es nada comparado con lo que podrá hacer ONU. Por lo tanto, de una forma dialogada y sin arruinar a nadie, dándoles entrada a todos para que puedan reconvertir sus activos, iremos sentándolos todos a la mesa, ganar más dinero que nunca, de una forma más tranquila que nunca, más pacífica y más coordinada que nunca. Podrán pagar mejor a la gente que nunca, si quieren. Y poco a poco esto podré irles explicando y enseñando. Al desarrollar esas tecnologías irán apareciendo cosas que se darán cuenta de lo que no saben y cambiarán radicalmente. Y vosotros veréis que dentro de unos 15 años, 20 como mucho, el mundo ha cambiado, que querrá decir que nosotros lo hemos conseguido, y espero conseguirlo, porque si no iremos muy mal, Venga, un abrazo a todos.